o cómo vivíamos. Obviamente de la recolección de la caza, de la pesca. Y entonces, de eso vivíamos. ¿Y cuánto tiempo? Pues descubríamos un terreno determinado y podíamos quedarnos 2, 3, 4 años ahí hasta que devastábamos ese sector. Cuando devastábamos ese sector, caramba, resultaba que ya no teníamos cómo alimentarnos, no teníamos cómo subsistir. Entonces ya no podíamos quedarnos ahí, obviamente. ¿Qué hacíamos como seres humanos? ¿Lo recuerdan? Recuerden a sus antepasados. Esas 1000 personas, todos nosotros, nos tenemos que desplazar y buscar otra área para alimentarnos de esa área hasta depredarla. Éramos nómades. Y acá, sin ofender a nadie, sin tratar de ofender a nadie, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros como tribu cuando nos teníamos que desplazar 800, 1000, 1500 kilómetros para buscar otro sitio y había un anciano que no podía caminar, que ya cojeaba, etc.? Lo matábamos, pues. Lo matamos porque estaba perjudicando al colectivo. Yo ya estaría muerto, ¿no? Estaba perjudicando el avance del colectivo. Entonces, como el colectivo está por encima, simplemente el anciano era sacrificado. Y era sacrificado con alegría, porque incluso con gritos lo disfrazaban, y él se ponía, y él también muy festivo, etcétera, hasta que... Cuando descubrimos la agricultura, hay un cambio radical, ¿no? Pues en determinado momento pues, se descubre que arrojando determinadas semillas salen las plantas, etc. Y es muy difícil. Y comienza a desarrollarse la agricultura, etc. Pero conocíamos la agricultura, pero no conocíamos la escritura. Y entonces, ¿quiénes eran los que sabían cuándo se siembra y cuándo no debe sembrarse porque no es temporada? ¿Quiénes sabían cuándo va a venir la temporada de lluvias y cuándo no corresponde temporada de lluvias? ¿Quiénes sabían cuáles eran alimentos comestibles y reproducibles y cuáles no? De nuestro colectivo, ¿quiénes eran los que sabían? Los viejos. Y entonces a los viejos se cambió la historia. Los viejos, en lugar de ser sacrificados, eran los jefes de la tribu, ¿no? Eran los jefes de la tribu, más bien mataban a los más jóvenes, no es que lo matan, ¿no? O eran los sumos sacerdotes. ¿Por qué? Porque la infraestructura define en última instancia la superestructura. Es decir, nuestra necesidad de vivir como colectivo define cuáles son nuestros valores. No sé si es clara la idea. Nuestros valores eran matar a los viejos y en una ceremonia bien aceptado por todo el mundo, incluso por ellos mismos. ¿Para qué? Para que sobreviva el colectivo. Entonces esta infraestructura determinaba que los valores eran determinados. Cuando se descubre la agricultura y los que transmiten la sabiduría de generación en generación son los viejos, cambian los valores. Entonces dicen, oye, qué viejo que antes lo matábamos, ahora lo hacemos jefe, ¿no? Golpe de Estado. Y entonces ahora resulta que, ¿y qué es lo que está sucediendo hoy día? Sin ofender a nadie, y además no se asusten que van a renunciar a sus trabajos, etc. Hoy día los medios de transmisión del conocimiento son velocísimos. ¿Qué es lo que está pasando con los viejos? Los viejos ya son viejos a los 40 años. Quien tenga los 40 años ya está en edad de jubilarse. Ya debe jubilarse. Porque hay jóvenes de 35, de 38 que ya los superan en muchos conocimientos que no pueden ser aprendidos por estas personas de edad. Y hoy día la jubilación real es a los 40 años. Y me van a decir a mí que nosotros somos los que hacemos estudios de en qué momento se tienen que importar las carreras de las gentes.
Bien, exactamente lo mismo sucede allí. ¿A quién? En los escenarios hard predominan el entrenamiento o no. Y entrenar cuesta dinero o no. Y entrenar a gente puede costar fortunas o no. Y entonces la pregunta es, ¿le interesa a la empresa mantener a un empleado súper especializado o no? Sí. Y entonces a la empresa sí le interesa tener un personal súper especializado, mantenerlo, que no se nos vaya. Y yo he visto pues tantas ceremonias, ¿no?, en las cuales pues el reloj a los 25 años, un reloj de oro, de tal marca, de no sé cuánto, que todo otro, un premio, un diploma, etc. Porque caramba pues se han establecido reglas de veneración a quien tiene la permanencia dentro de la empresa. Porque a la empresa le interesa. Pero la pregunta va por otro lado. ¿Y le interesa o no le interesa a ese personal súper especializado mantenerse en esta empresa? ¿Qué es un personal súper especializado? Que conoce al detalle alguno de los procesos, etcétera, etcétera, y a profundidad, y se ha dedicado años a eso. ¿Le interesará irse o quedarse? Cuanto más especializados seamos, más esclavos somos. Si nos súper especializamos en matar moscas como ametralladora, pues vamos a ser los únicos especializados en matar moscas como ametralladora, pues nos pagarán mucho, nos iremos especializando cada vez más, cada vez seremos más finos, pero vamos a ser más prisioneros. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar posiciones equivalentes en el mercado. Hoy día, ¿qué cosa es lo que buscan los profesionales jóvenes? No buscan la superespecialización, porque saben perfectamente que en una situación tan flexible como es la que existe el día de hoy, ¿no?, lo que necesita no es la superespecialización, sino la polivalencia. Y entonces el polivalente. Pero en el escenario hard, sí le interesa a la empresa mantener a personal especializado porque lo ha invertido, y reemplazarlo es muy difícil. Y le interesa, por supuesto, al trabajador súper especializado quedarse porque no va a encontrar chamba en otro lado. Y como le interesa a los dos, ¿cuáles son los valores? La pertenencia a la institución, la responsabilidad de la disciplina. Se venean y ambos están de acuerdo en que eso debe ser. En cambio, díganle ustedes a Messi si quiere quedarse realmente. ¿Messi en qué partido está? En el Barcelona. Y entonces dice, oye, ¿sabe que te está pagando en este otro, pues, tantos millones más, ¿no? Si tú eres de Barcelona, tu hermano tuyo tiene la camiseta puesta, quédate acá, ¿qué cosa va a decir Messi? Olvídense, porque en los escenarios soft, simplemente, ya no son la pertenencia a la institución y la responsabilidad y la disciplina los que prevalecen, sino lo que se valora es el potencial, las competencias y los resultados del trabajo. ¿Cuántos goles has metido? ¿Cuántos goles eres capaz de meter? Bien, si seguimos nosotros dialogando sobre esto, entramos a cualquiera de los campos, a campo de la estrategia, y profundizamos un poco, o al campo de la organización y profundizamos, o entramos al campo de la gestión y desarrollo humano, en cualquiera de las técnicas que manejamos como consultores o como ejecutivos de las empresas, etc., pues la diferencia, el zanjártico entre qué cosa es hard y qué cosa es soft, es fundamental para tener claro qué cosa es lo que tenemos que aplicar. Y les podría contar, y me encantaría tener más tiempo, que ustedes tengan también más tiempo, para otra vez 100.000 anécdotas, 100.000 casos en los cuales se confirma que esto es así y que la lucidez para decir qué cosa es hard, qué cosa es soft y por lo tanto elegir qué sistema, qué mecanismo o qué decisión tomar es fundamental. Pero nuestra reunión del día de hoy ha sido una reunión simplemente
de camaradería, de confraternidad, ¿no? Y les estoy transmitiendo lo más primario, lo más esencial de lo que es nuestra experiencia en consultoría que ha generado este tipo de división del mundo en dos partes para fines de análisis, ¿no? Les agradezco realmente muchísimo el haberme